Vas a atravesar 3 días que removerán tu rutina, sentirás que todo se tensa a tu alrededor y que ciertas respuestas no llegan. Pero precisamente ahí, se está gestando un cambio inmenso, que alterará tu realidad de una forma imposible de ignorar. Sé que en las últimas noches, has dado vueltas en la cama pensando en una conversación pendiente, en una decisión que evitaste, en ese silencio extraño que pesa más que cualquier discusión abierta. No es casual que estés aquí escuchándome, porque lo que comienza como incomodidad intensa durante 3 jornadas concretas, termina abriendo una puerta que ni siquiera imaginabas disponible para tu vida. Percibo en tu mirada cansancio acumulado, esa sensación de estar sosteniendo más de lo que muestras, mientras sonríes en reuniones familiares, o respondes mensajes como si nada importante estuviera ocurriendo por dentro. Has notado cambios sutiles en alguien cercano, un tono diferente al hablar, una distancia leve pero constante, y aunque intentaste restarle importancia, tu intuición no dejó de insistir. Antes de que desconectes pensando que exageras, necesito que permanezcas atento, porque lo que revelaré más adelante encaja exactamente con esa inquietud que no has podido explicar. Si sientes que esos 3 días duros te empujan directo hacia un giro millonario en tu vida, escribe en comentarios: el milagro arrasa mi destino, dale me gusta ahora mismo y quédate, porque lo que está por venir rompe cualquier expectativa. Sobre la mesa se manifiesta con fuerza la carta del despertar del Fénix, y cuando esta carta vibra así anuncia pruebas breves pero intensas, momentos que parecen derrumbar certezas antiguas, para que algo mucho más grande pueda renacer con claridad. No me habla de pérdida definitiva, me habla de incomodidad necesaria, como cuando decides limpiar un trastero lleno de recuerdos, y durante unas horas todo parece caos antes de recuperar el orden. Quédate conmigo, porque lo que acompaña a esta carta no es castigo ni derrota, sino una preparación silenciosa y profunda para un giro que transformará completamente tu panorama actual. Has sido fuerte durante demasiado tiempo, sosteniendo compromisos, expectativas ajenas y promesas que quizá hiciste cuando eras otra persona, y ahora empiezas a sentir que esa versión antigua ya no encaja con quien eres hoy. En esos 3 días que se aproximan notarás conversaciones incómodas, mensajes inesperados o revelaciones pequeñas que juntas crearán una sacudida, pero ninguna de ellas llega para destruirte. Lo que muchos no entienden, y pronto comprenderás con total claridad, es que detrás de esta tensión, se está alineando algo que llevaba meses intentando encontrar el momento exacto para manifestarse. Quiero que recuerdes una escena concreta de tu vida, aquella vez que algo parecía salir mal, y al final resultó ser la mejor oportunidad que podías haber recibido, aunque en ese instante solo veías frustración y miedo. Esa misma dinámica se repite ahora, con matices diferentes y personas distintas, pero siempre con el mismo propósito profundo, de recolocarte en tu verdadero camino personal y espiritual. No te estoy hablando de fantasías, te hablo de decisiones prácticas, de movimientos reales que afectarán tu entorno inmediato, y lo que aún no te he contado, cambiará la manera en que interpretes cada señal. Se presenta ante mí la carta de la torre de cristal velado, y lejos de anunciar ruina, señala estructuras frágiles que por fin muestran sus grietas, para que puedas ver lo que antes estaba oculto detrás de apariencias cómodas. Esta carta habla de verdades que salen a la superficie durante un periodo corto, pero intenso, exactamente esos 3 días que marcan un antes y un después en tu historia reciente. Permanece muy presente, porque cuando comprendas que representa realmente esta carta en tu caso concreto, entenderás por qué el supuesto caos es en realidad una intervención casi milagrosa. Si decides no volver a vivir pruebas sin recompensa, y quieres que cada sacudida traiga prosperidad real, comenta: convierto crisis en fortuna brutal, suscríbete en este instante y sigue aquí, porque lo próximo supera cualquier límite. Alguien en tu entorno ha estado actuando con reservas, no necesariamente con mala intención, pero sí ocultando dudas, inseguridades o información que afecta directamente a una decisión que te involucra. Has sentido que algo no cuadraba, como cuando escuchas una explicación demasiado perfecta, y tu interior susurra que falta una pieza esencial en el relato que te cuentan. En breve verás cómo esa pieza aparece, quizá a través de una conversación sincera o un detalle imposible de ignorar, y ese descubrimiento será el detonante del cambio inmenso que mencioné al principio. Tus guías espirituales se acercan con una energía muy clara, no para advertirte de peligro,
sino para recordarte que tienes más poder del que estás usando ahora mismo, especialmente en situaciones donde sueles ceder para evitar conflictos. Has aprendido a mantener la calma incluso cuando otros elevan la voz, pero dentro de poco, necesitarás expresar lo que realmente piensas sin suavizarlo en exceso ni dudas. Lo que está a punto de ocurrir no se resolverá quedándote en segundo plano, y lo que te diré en breve, te dará el impulso necesario para actuar con firmeza. Hay señales sutiles que ya han empezado a manifestarse, quizá una frase repetida por personas distintas, un recuerdo que vuelve con insistencia, o un sueño donde revives una escena que creías superada. Nada de eso es aleatorio, todo forma parte de un proceso que se intensifica durante 3 días concretos, y desemboca en una revelación liberadora, pero mantente atento, porque aún no he mencionado el elemento clave, que convierte esta situación tensa en un auténtico milagro personal para ti. Siento también la presencia de alguien que te aprecia profundamente, pero que no siempre sabe cómo demostrarlo, alguien que en los próximos días mostrará una faceta distinta, más vulnerable y honesta de lo habitual. Esta persona puede estar ligada a tu ámbito afectivo o incluso profesional, pero lo importante es que su actitud será determinante en el desenlace de este proceso. Lo que suceda entre vosotros durante ese breve periodo, cambiará la dirección de una decisión importante, y todavía no imaginas hasta qué punto te beneficiará en el futuro. Sagitario, durante esos 3 días sentirás que el ambiente cambia de densidad, como si el aire estuviera más cargado, y cada palabra dicha a tu alrededor tuviera un peso especial que antes pasaba desapercibido. No será imaginación ni dramatismo, será la consecuencia directa de algo que llevaba tiempo acumulándose en silencio, esperando el momento exacto para mostrarse sin filtros ni reservas. Y aquí es donde necesito que prestes una atención absoluta, porque lo que se mueve ahora no es superficial, afecta a una base importante de tu estabilidad cotidiana. Tu situación actual está marcada por una mezcla extraña de responsabilidad y cansancio. Cumples con lo que se espera de ti, respondes con eficacia, incluso haces más de lo necesario, pero en privado reconoces que algo ya no encaja. Hay decisiones aplazadas, conversaciones que se han evitado por mantener la paz, y una sensación persistente de que estás sosteniendo un equilibrio, que no depende solo de tu esfuerzo, porque esa presión invisible comenzará a aflojarse, aunque primero parecerá que se tensa todavía más antes de liberarse. Si sabes que esta energía de transformación puede rescatar a alguien de la duda, y empujarlo hacia una oportunidad enorme, deja, la presión me hace millonario, comparte ahora y sigue escuchando, porque lo que llega sorprende sin aviso. Observo claramente la carta del juicio del horizonte, y cuando esta carta se manifiesta con esta intensidad, señala un momento de rendición de cuentas emocional, no desde el castigo, sino desde la verdad que ya no puede ocultarse. Esta carta me habla de palabras que se dicen por fin, de aclaraciones que llegan quizá de manera abrupta, pero que traen una claridad que llevabas tiempo necesitando. No se trata de un conflicto sin salida, se trata de una conversación o descubrimiento, que rompe una ilusión cómoda para abrir una posibilidad mucho más auténtica. Hay una figura en tu entorno que ha estado actuando con ambigüedad, no por maldad consciente, sino por miedo a perder una posición, un vínculo o una ventaja que sentía segura hasta ahora. Esa persona puede haber evitado comprometerse del todo, dejando siempre una puerta abierta, manteniendo un discurso que cambiaba según la situación y sus propios intereses personales. Durante esos días duros verás un gesto concreto, una decisión o incluso una omisión que revelará lo que realmente piensa, y eso será un punto de inflexión para ti. Sé que has tenido momentos en los que dudaste de tu propia percepción, preguntándote si estabas exagerando, o si simplemente estabas más sensible de lo habitual por el estrés acumulado. Has repasado mentalmente escenas pasadas, intentando encontrar señales que confirmaran tu sospecha, y a veces te convenciste de que todo estaba en tu cabeza, pero lo que está a punto de suceder validará esa intuición silenciosa, y cuando lo veas con tus propios ojos sentirás una mezcla de alivio y determinación. Hay algo más que todavía no he desplegado por completo, y es crucial que no desconectes ahora, porque la primera revelación es solo una parte del mecanismo que se activa. La tensión de esos 3 días no se limita a una persona, implica también una oportunidad que parecía lejana, casi descartada, y que de repente vuelve a cobrar fuerza, así que permanece atento, porque en breve entenderás cómo ambas situaciones están conectadas, de una forma que no habías considerado. Se dibuja ante mí la carta de la puerta del amanecer secreto,
y su energía es tan clara que incluso yo siento un estremecimiento mientras la contemplo, porque anuncia apertura donde antes solo veías muros. Esta carta habla de una propuesta, una noticia o una posibilidad concreta que aparece justo después de una conversación incómoda, o una decepción breve, como si la vida utilizara la incomodidad como llave, para empujarte hacia una alternativa que llevaba tiempo preparándose a tus espaldas. No es casual que en las últimas semanas hayas pensado en cambiar algo importante, quizá un proyecto profesional, una dinámica afectiva o incluso un lugar físico, que ya no te aporta la tranquilidad que buscas. Esos pensamientos no eran fantasías pasajeras, eran preparativos internos para un movimiento que ahora encuentra el contexto perfecto para materializarse, y lo que parecía riesgo, se transforma en oportunidad cuando comprendes que lo que se tambalea no era tan sólido como imaginabas. Hay algo en esos días duros que te hace replantearte decisiones antiguas, y mirarte al espejo con más honestidad. Quiero saber si también notas ese cambio interno cuando la vida aprieta fuerte. ¿Te está removiendo por dentro? Tus guías espirituales se hacen presentes de una manera más intensa en este momento, no con mensajes confusos, sino con una sensación firme de que estás siendo redirigido hacia algo más alineado con tu esencia. Puede que notes pequeñas confirmaciones en detalles cotidianos, una coincidencia significativa en una conversación, una frase que escuchas y resuena con fuerza inusual, porque no son adornos místicos sin sentido, son señales prácticas que te animan a no retroceder cuando llegue el momento de actuar. Hay también una cuestión económica o material que se ve tocada por este proceso, quizá un acuerdo que se redefine, un ingreso que se retrasa brevemente, o una inversión de energía que parecía no dar frutos. Durante los 3 días sentirás cierta inquietud respecto a este tema, como si el suelo fuera menos firme de lo habitual, aunque lo que parece inestabilidad temporal es en realidad un reajuste, que te permitirá tomar decisiones más inteligentes y beneficiosas a corto plazo. Observa con atención cómo reacciona esa persona cuando expongas tu postura con claridad, porque ahí descubrirás si estaba realmente comprometida o simplemente cómoda con tu silencio, y no hará falta un gran enfrentamiento, bastará una frase directa, una pregunta que ya no eludes, y la respuesta que recibas será reveladora. Lo importante no será lo que diga, sino el tono, la coherencia y la rapidez con la que intente sostener su versión de los hechos que presenta ahora. Siento también que hay alguien que te observa en silencio con admiración, alguien que ha notado tu constancia y tu capacidad para sostener situaciones complejas sin perder la compostura. Esta figura no ha intervenido todavía, pero su papel se activa cuando el panorama cambia, ofreciendo apoyo, consejo o incluso una oportunidad inesperada que podría sorprenderte mucho. No es una aparición mágica sin contexto, es alguien real que ha estado ahí más tiempo del que crees, esperando el momento adecuado para dar un paso. Y aquí viene el detalle, que puede cambiar tu percepción de todo lo que estás viviendo, porque esos 3 días no solo revelan verdades ajenas, también te colocan frente a una decisión, que llevabas evitando por comodidad o por miedo a romper un equilibrio frágil. Tendrás que elegir entre mantener lo conocido, o atreverte a aceptar la nueva vía que se abre ante ti con claridad contundente, pero lo que aún no he desvelado por completo, es la magnitud del cambio que se activa cuando optas por la coherencia contigo mismo. La energía se intensifica y siento que el desenlace de esta fase no será tibio ni ambiguo, será claro, directo y con consecuencias visibles en tu rutina inmediata. Lo que parecía un simple malestar pasajero, se revela como el catalizador de un giro mayor, uno que conecta con algo que deseabas en silencio desde hace tiempo. Prepárate, porque lo que voy a mostrarte a continuación no solo explica el porqué de estos días duros, también destapa el verdadero milagro, que está a punto de irrumpir en tu vida con fuerza imparable. Cuando todo parece ponerse en contra durante unos días, a veces surge una claridad inesperada que no habías visto antes. Dime si también te pasa que en el caos encuentras respuestas que llevaban tiempo escondidas. ¿Lo has vivido así? Sagitario, el giro que se activa ahora no es simbólico ni lejano, es concreto, tiene nombre, tiene rostro y modifica de raíz la interpretación que hiciste de esos 3 días intensos, que parecían solo tensión acumulada. Lo que estabas viviendo no era un derrumbe, era una revelación encubierta, una estrategia invisible de la vida, para colocarte frente a una verdad que necesitabas mirar sin distracciones. La primera gran revelación es esta: la persona que mostraba ambigüedad no estaba planeando dañarte,
Estaba intentando sostener una situación que ya no podía controlar, y su silencio era más miedo que manipulación consciente. Durante esos 3 días su máscara se resquebraja, no porque la ataques, sino porque la presión de las circunstancias le obliga a hablar con más honestidad de la que tenía prevista. Cuando escuches lo que realmente ocurre detrás de sus decisiones, entenderás que tu intuición no solo era acertada, sino que era más profunda de lo que imaginabas. Ante mis ojos se ilumina la carta del velo rasgado de la verdad, y su presencia es tan intensa que siento un calor claro recorriendo mis manos, mientras la contemplo en silencio. Esta carta anuncia confesiones, aclaraciones directas, información que cambia la narrativa interna que habías construido para protegerte del dolor o de la decepción, y no trae drama innecesario, trae una limpieza emocional que al principio incomoda, pero que después deja un espacio amplio donde por fin puedes respirar sin suposiciones. Aquí aparece el giro inesperado que transforma todo el escenario, porque al revelarse la verdad no pierdes, ganas libertad para aceptar una propuesta o una oportunidad que antes rechazabas por lealtad, por miedo o por mantener una promesa antigua. Esa posibilidad no surge de la nada, llevaba tiempo esperando que te liberaras de una duda, para poder tomar forma concreta en tu vida, y cuando conectas ambas piezas, comprendes que el aparente conflicto era en realidad la llave que desbloquea un camino más acorde contigo. Hay también motivaciones ocultas que ahora se aclaran, especialmente en alguien que parecía distante o incluso frío, cuando en realidad estaba intentando no interferir en una dinámica que intuía frágil. Esta persona observaba, evaluaba, esperando que la verdad saliera a la superficie antes de ofrecer apoyo, o involucrarse más directamente en tus decisiones, y cuando el panorama se despeja, su actitud cambia de forma visible, y notarás una firmeza diferente en sus palabras y en su disposición hacia ti. Sé que parte de ti temía que estos 3 días trajeran una pérdida definitiva, una ruptura sin retorno o una caída económica difícil de remontar, porque la mente suele imaginar el peor escenario cuando siente incertidumbre. Sin embargo, el desenlace real es distinto, porque la revelación no destruye tu base, la reorganiza de una manera más sólida y consciente, y lo que parecía inestabilidad era una estructura que necesitaba reajuste, y ahora tienes la información necesaria para tomar decisiones más alineadas con tu bienestar. Esos momentos en los que sientes que todo se tensa, pueden ser incómodos pero también reveladores. Cuéntame si alguna vez un problema breve terminó trayéndote algo mejor de lo que esperabas. ¿Recuerdas uno concreto? En el centro de la mesa se impone con majestuosidad la carta de la rueda del destino iluminado, y su energía es expansiva, casi eléctrica, como si marcara un punto de inflexión que no admite marcha atrás. Esta carta señala un movimiento claro, una aceptación, una firma, una conversación definitiva que pone fin a la ambigüedad y abre una etapa completamente distinta, porque no habla de suerte vacía, habla de sincronía entre tu decisión consciente y una oportunidad que encaja con precisión sorprendente. Comprendes entonces que el milagro inmenso no cae del cielo sin participación tuya, nace en el instante en que eliges no seguir sosteniendo lo que ya no te representa, aunque durante unas horas o días sientas vértigo. Esa valentía activa una cadena de acontecimientos que parecía bloqueada, como si una puerta que llevaba tiempo atascada finalmente cediera con un pequeño empujón firme, y es ahí donde empiezas a notar cambios concretos, respuestas más rápidas, propuestas más claras, personas más sinceras. Hay una conversación específica que se vuelve crucial en este proceso, una charla que tal vez ocurre en un espacio cotidiano, sin solemnidad, pero con una intensidad que recordarás durante mucho tiempo. En esa conversación se redefine un acuerdo, se aclara una intención o se reconoce un sentimiento, que había permanecido implícito durante demasiado tiempo, y cuando salgas de ese encuentro, aunque sigas procesando lo ocurrido, sentirás que algo se ha desbloqueado de manera irreversible. Tus guías espirituales intensifican su presencia en este punto, no como voces abstractas, sino como una sensación firme de certeza, que se instala en tu interior cuando tomas la decisión correcta. Puede que incluso experimentes una calma inesperada después de la tormenta breve, como si supieras sin necesidad de pruebas adicionales que has actuado con coherencia, porque esa paz no es casual, es la confirmación de que el giro ha sido necesario, para colocarte en una posición más auténtica. Hay además un detalle práctico que confirma el cambio, puede ser una mejora económica, una respuesta positiva a una propuesta laboral o un gesto concreto de compromiso que antes parecía improbable.
Este hecho tangible actúa como prueba visible de que el proceso no fue en vano, que la incomodidad inicial tenía un propósito constructivo, y cuando lo veas materializarse comprenderás que el milagro no es exageración, es la consecuencia directa de haber atravesado esos 3 días sin huir. Lo más impactante es que al mirar atrás, esos días duros no se perciben como tragedia, sino como el punto exacto donde recuperaste poder personal y dejaste de aceptar dinámicas que ya no te beneficiaban. La revelación principal no era solo sobre otra persona, era sobre ti, sobre tu capacidad de poner límites claros y de elegir caminos más firmes y definidos. Y aún así, hay un último elemento que todavía no he desplegado del todo, porque la verdadera dimensión del cambio se manifiesta en cómo utilizas esta nueva claridad. A veces alguien cambia de actitud justo cuando más lo necesitas, y eso transforma completamente tu panorama. Me interesa saber si en tu vida reciente alguien ha sorprendido con un gesto decisivo. ¿Te ha pasado ahora? Sagitario, ahora todo empieza a encajar con una claridad que hace apenas unos días parecía imposible, porque aquello que viviste como presión intensa, se revela como el ajuste perfecto que necesitabas para realinear tu vida. Y lo más hermoso es que el milagro inmenso ya no es una promesa abstracta, es un movimiento concreto que empieza a notarse en decisiones, conversaciones y oportunidades reales. La resolución no cae de golpe como un espectáculo exagerado, se instala poco a poco en tu rutina, en la forma en que te despiertas con menos peso mental y más determinación para actuar según tus verdaderos deseos. Empiezas a notar que ciertas personas te hablan con más respeto, que los acuerdos se vuelven más claros, y que tu postura ya no tiembla ante presiones externas. Ese cambio de actitud interna es el verdadero motor que activa resultados visibles, y te das cuenta de que la incomodidad inicial fue el precio justo por esta liberación. Con una luz serena se revela la carta del sol de la restauración sagrada, y su presencia irradia una energía cálida, que envuelve todo el proceso con sentido de propósito cumplido. Esta carta no habla de fantasías, habla de recuperación de confianza, de claridad mental y de una expansión, que se siente merecida después de atravesar la prueba breve. Cuando esta carta se muestra así, anuncia estabilidad creciente, acuerdos más sólidos, y una sensación de avance que ya no depende de la aprobación ajena. Es probable que en los días siguientes percibas una mejora concreta en el ámbito material, quizá un ingreso que se confirma, una propuesta que se formaliza o una respuesta que desbloquea un proyecto pendiente. Lo importante no es solo el resultado externo, sino la seguridad con la que lo recibes, porque ya no estás actuando desde la necesidad sino desde la elección consciente. Ese matiz cambia completamente tu experiencia, y lo que antes generaba ansiedad, ahora se convierte en una oportunidad que gestionas con calma y confianza renovada. En el terreno afectivo también se redefine el equilibrio, porque la conversación clave que viviste dejó claro quién está dispuesto a construir contigo desde la transparencia, y quién solo estaba cómodo en la ambigüedad. No hay rencor en tu mirada, hay discernimiento, y esa madurez emocional transforma la dinámica sin necesidad de grandes dramas, y empiezas a rodearte de relaciones más sinceras, y eso crea un ambiente más liviano donde tus decisiones fluyen con mayor coherencia. Aparece ahora con una fuerza impresionante la carta del pacto de la nueva aurora, y siento una emoción intensa al contemplarla, porque anuncia compromisos renovados y acuerdos que se basan en verdad compartida. Esta carta simboliza un nuevo contrato, no solo legal o profesional, también emocional, donde ambas partes entienden claramente sus límites y responsabilidades, y su energía es firme, estable, y confirma que el milagro inmenso no es efímero, tiene raíces profundas que sostendrán tu avance durante mucho tiempo. Cuando necesitas despejar la cabeza después de una semana intensa, sueles elegir un plan concreto que nunca falla. Dime qué prefieres para resetearte por completo, soledad tranquila o charla interminable. Tus guías espirituales se manifiestan en este punto con una sensación de aprobación silenciosa, como si reconocieran tu valentía al atravesar los días incómodos sin huir ni traicionarte. Puede que notes una confianza distinta al caminar, una manera más directa de expresar lo que quieres, y lo que ya no aceptas en tu entorno cercano. Esa transformación interior es la verdadera recompensa, porque incluso si surgieran nuevos desafíos, ahora sabes que puedes enfrentarlos sin perder tu centro ni tu equilibrio. Hay una acción concreta que consolida todo este proceso, y es importante que la tomes sin dilaciones cuando sientas la claridad adecuada, porque será el gesto que sella el cambio iniciado.
Puede tratarse de firmar un acuerdo, enviar un mensaje definitivo, reorganizar tus prioridades o aceptar una oportunidad que antes dudabas en considerar, pero ese movimiento no nace del impulso, nace de la comprensión profunda que adquiriste durante la sacudida inicial, y al ejecutarlo sentirás una liberación tangible. Observa también cómo tu entorno empieza a reaccionar de forma diferente. Algunas personas mostrarán admiración abierta, otras necesitarán tiempo para adaptarse a tu nueva firmeza, pero ninguna podrá ignorar el cambio evidente. Ya no estás dispuesto a minimizar tus necesidades para sostener la comodidad ajena, y esa decisión eleva automáticamente el estándar de lo que permites en tu vida, porque lejos de generar conflicto permanente, esta claridad atrae respeto y oportunidades más alineadas con tu valor real. Es natural que en algún momento recuerdes esos 3 días y sonrías con cierta incredulidad, porque lo que entonces parecía una amenaza, ahora se entiende como el detonante perfecto de tu expansión. La vida no te empujó para que cayeras, te empujó para que te movieras, y ese matiz cambia completamente la narrativa que construyes sobre tu propia historia, porque empiezas a verte como alguien capaz de atravesar turbulencias breves, para alcanzar horizontes más amplios y estables. Hay además un aprendizaje silencioso que se integra en tu carácter, una mayor sensibilidad para detectar cuando algo no encaja, y actuar antes de que la tensión se acumule en exceso. Esta nueva conciencia te permitirá evitar futuros desequilibrios prolongados, porque reconocerás las señales tempranas sin necesidad de que se conviertan en crisis, y ese es uno de los regalos más poderosos de este proceso, una intuición afinada que ahora confías y aplicas con naturalidad. Quiero que guardes en tu memoria la sensación que experimentas en este momento, esa mezcla de alivio, determinación y apertura hacia lo que viene, porque será tu ancla en etapas futuras. Cuando surja una duda, recuerda que ya atravesaste una prueba breve que parecía grande, y la transformaste en una oportunidad luminosa llena de esperanza y aprendizaje. Este ciclo se cierra con una certeza clara. Has superado los 3 días duros, y has abierto la puerta a un cambio inmenso, que redefine tu camino con firmeza y esperanza. Gracias por permitirme acompañarte en este recorrido profundo, confía en lo que has descubierto, y en la fuerza que ahora reconoces en tu interior, porque lo mejor se construye desde esta claridad. Si esta lectura ha resonado contigo, suscríbete y acompáñame en tu próxima lectura, donde seguiremos explorando juntos los movimientos que el destino tiene preparados para ti.